Gloria al Señor. Mateo 7:1. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Gloria a Dios. Hasta ahí vamos a leer. Puede sentarse, hermano, en esta hora. Vamos a hablar bajo el tema en esta mañana, el peligro de no juzgar. Un poco raro suena, ¿verdad? Porque aquí dice que no hay que juzgar, pero yo, ¿verdad? Digo en el título de esta lección, el peligro de no juzgar. Ya vamos a explicar esto. Gloria sea al Señor. ¿Cómo se llama el título de esta lección? El peligro de no juzgar. Vamos a ir por partes. Vamos a definir, vamos a explicar qué quiere decir la palabra juzgar en el diccionario que nosotros usamos de la lengua española, el diccionario de la Real Académica Española. ¿Qué quiere decir la palabra juzgar? Porque tenemos que explicar eso para ir desarrollando este estudio y usted vaya entendiendo un poco. Juzgar en el diccionario quiere decir diferenciar, distinguir, comparar, hacer separación, evaluar bajo la razón. Vamos a explicar. La palabra juzgar en el diccionario quiere decir diferenciar, distinguir, comparar, hacer separación y evaluar bajo la razón. Eso quiere decir la palabra juzgar. Porque siempre hemos escuchado eso. Siempre en la iglesia se ha dicho, no hay que juzgar. Pero no se ha visto el contexto. Hay que ver los dos lados de la moneda. La moneda tiene dos lados, entonces hay que verle los dos lados. Hay gente que dice, no hay que juzgar. Hay que quedarse así sin hablar, porque es pecado juzgar. Mateo 7:1, y hasta ahí nomás. Entonces hay que ver todo el contexto para poder entender este pasaje, que es lo que estaba dando a entender el Señor Jesucristo cuando le dijo a los fariseos que no había que juzgar. Juzgar es pecado. Debemos de estar así, no hay que opinar. No podemos opinar, hay que estar así con la boca cerrada y no hay que opinar de nada. Entonces ya vamos a explicar esto. ¿Están alegres? Gloria a Dios. Dijimos que la palabra juzgar en el diccionario es diferenciar, distinguir, comparar, hacer separación y evaluar bajo la razón. Ahora, en el griego, la palabra juzgar viene de crino, de la palabra crino en el griego, que quiere decir separar, decidir, discernir, hacer su juicio bajo la razón y los sentidos. Eso es en el griego. O sea que la palabra juzgar tiene varios derivados, como evaluar una cosa, como comparar una cosa. Cuando usted está comparando una cosa, está haciendo un juicio, una evaluación, y con eso no está pecando, con evaluar algo, evaluar una actitud, evaluar algo, señalarlo, en el sentido de no condenatorio. Cuando decimos que juzgar, podemos decir juzgar no es pecado. Ya vamos a explicar todo el pasaje que acabamos de leer. No estamos hablando de un juicio condenatorio contra alguna persona, porque cuando se habla de juicio parece que se está condenando a alguien. Nosotros no podemos condenar la persona. Nosotros no podemos juzgar el alma de la persona. Nosotros no podemos juzgar el corazón de nadie, pero las actuaciones sí podemos juzgarlas. Ya lo vamos a llevar a la Escritura.
porque parece que se contradiciera la Escritura, pero la Escritura en ninguna parte se contradice. Hay algunos pasajes que vamos a leer en esta preciosa mañana, en esta tarde, que dice que sí puede juzgar el cristiano, pero hay algunos parámetros, hay algunos límites, hay unas maneras en las cuales podemos juzgar. Yo no puedo juzgar a una persona de algo que está haciendo si yo estoy haciendo lo mismo. No sé si ya van a ir entendiendo ustedes. El Señor Jesucristo en este pasaje de Mateo 7:1, Él no estaba prohibiendo juzgar. Lo que estaba prohibiendo era la manera en la que la estaban haciendo los fariseos. Porque ellos estaban señalando a los demás, estaban juzgando a medio mundo, pero ellos estaban haciendo lo mismo. Entonces esa manera de juzgar era la que estaba prohibiendo el Señor Jesucristo. ¿Cuántos glorifican a Dios? Amén. Bendito sea el Señor. Dice el estudio, Dios nos enseña cómo juzgar, cómo debemos de juzgar. Pero vamos a leer el pasaje de Mateo 7:1 para que usted vaya entendiendo. No juzguéis, dice, para que no sean juzgados. Ese es el pasaje que más, ¿verdad?, se conoce dentro de la iglesia. Voy a poner un ejemplo. Hay un ministerio, hay un predicador, de tantos predicadores que han salido, y uno de repente dice, no, la doctrina que tiene fulano de tal no está centrada en la palabra de Dios. Cualquiera puede decir, no, el hermano está juzgando. No estamos haciendo eso. Estamos haciendo una comparación, estamos haciendo una separación, estamos analizando, porque se puede analizar si la doctrina que se está predicando es de Dios o no es de Dios. Ahora en día, si uno se para a predicar en este lugar y dice, tengan cuidado con la apostasía, tengan cuidado con la nueva era, no hagan como están haciendo ahí, porque están haciendo fuera de la Biblia. Nosotros, hermanos, no estamos haciendo, no estamos fallando en eso, porque podemos opinar. Dice la palabra de Dios que había una iglesia en Berea, que los hermanos de esa iglesia dice que eran más nobles que los de la iglesia de Tesalónica, porque ellos escudriñaban lo que se estaba predicando, lo que se estaba enseñando, lo estudiaban profundamente, lo analizaban. Analizar, que es uno de los derivados de la palabra juzgar, analizar. Ellos analizaban si era cierto lo que estaban diciendo. ¿Será que ellos estaban fallando porque estaban emitiendo un juicio de valor? Estaban valorando si la predicación era exacta. Usted, hermano, tiene que tener discernimiento, tiene que ver si lo que estamos predicando es verdad. Usted tiene que analizar, usted tiene que sentarse a meditar y analizar, escudriñar, y con eso no está juzgando. Si lo que yo estoy diciendo es real, si es verdad, usted tiene que llevar de cerca los predicadores para ver y ver en la palabra de Dios si es cierto que estamos predicando de la palabra de Dios. Porque ahora en día hay que tener gran cuidado, hermano, con los predicadores, con todo lo que se está enseñando, porque se están enseñando un montón de herejías que están fuera de la palabra de Dios. Y con eso no estamos criticando a nadie, estamos diciendo la verdad. Gloria al Señor. Vamos a continuar. Dice la palabra de Dios en Juan 7:24. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No hay que juzgar según las apariencias, como dijo alguien, creo que es el hermano que dijo allá, ¿verdad? Que nos llega a enseñar los jueves. No hay que juzgar el libro, dijo, por la portada, algo así, por lo que se mire en la portada, por el título. No se sabe lo que está por dentro del libro. No se puede juzgar a una persona según la apariencia. Hay que juzgar con justo juicio, dijo el Señor Jesucristo. Y eso era lo que no tenían los fariseos. Ellos juzgaban según las apariencias. Ellos juzgaban a la gente y ellos estaban haciendo lo mismo. Voy a poner un ejemplo. Yo no puedo juzgar a un hermano que no diezma, que no ofrenda,
que no es puntual en la obra de Dios, si yo estoy haciendo lo mismo? Yo no lo puedo señalar, ni lo puedo criticar, ni lo puedo juzgar, ni lo puedo evaluar. ¿Glorifican a Dios? Repito, yo no puedo juzgar a un hermano que no ofrenda, que no diezma, cuando la palabra de Dios dice que yo tengo que hacerlo. Si yo no lo hago, yo no puedo enseñar de eso en un culto. Yo no puedo señalar, no puedo juzgar a un hermano que los hijos están desordenados en el culto, que andan corriendo para allá y para acá, cuando mis hijos están haciendo lo mismo. Era lo mismo que hacían los fariseos. Ellos solo se encargaban de señalar a la gente, de criticarla y de juzgarla. Pero ellos hacían lo mismo. Entonces no estaban juzgando con justo juicio, como dice la palabra de Dios en el libro de Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aleluya. Continuamos. Yo no puedo predicar del amor si no amo a los hermanos. Mire qué bonito. Vamos a continuar. El peligro de no juzgar. Suena, ¿verdad?, como que se contradice la Escritura, pero no se está contradiciendo la Escritura. Porque ahora en día, hermano, esa frase de no juzgar se ha convertido como en un amuleto para algunos líderes ahora de la nueva era, del presente en el que estamos viviendo. Eso de no juzgar. No, hermano, cuidadito, estése callado ahí, usted no puede hablar. Puede suceder lo que está sucediendo dentro de la iglesia, pero usted no puede. Usted tiene que estar sentado con la boca cerrada, sin comentar, sin hablar, porque la Biblia dice, no juzguéis. Y cabal, ahí se le tranca el serrucho. Los mismos líderes, usted no, cuidadito. El pastor puede andar desordenado, puede hacer lo que le da la santa gana y el hermano no puede decirle nada, porque la Biblia dice no juzguéis en Mateo 7:24. Usted debe de estarse callado, porque no debe de hablar del ungido de Dios. Eso es lo que se mira ahora en día. Esa frase de no juzguéis de Mateo 7:21 se ha convertido en un caballito de batalla para, ¿cómo se llama? Para tapar alguna fechoría, para tapar algunas actitudes que se están viendo dentro de la iglesia en algunos lados, con los maestros, con los predicadores de la nueva era, con los cantantes, hermanos, con los profetas, con los apóstoles, que esos han venido a desbaratar la obra de Dios y uno tiene que quedarse callado sin decir nada, a pesar de que ellos están ofendiendo a Dios con todo lo que están haciendo, porque han traído, hermano, dentro de la iglesia un montón de cosas que no le agradan a Dios. Yo le enseñaba la vez pasada, predicábamos allá en la iglesia de Clarksville, que en el tiempo que yo crecí, que yo me convertí en el año 1984, por ahí que teníamos como algunos 9 años, algo así. Entonces, en ese tiempo, que desde 1980 a 1985, no habían profetas, no habían apóstoles, ni habían salmistas, o sea, no habían cantantes de la nueva era. Sí, no, yo no escuchaba de profetas, yo no escuchaba de apóstoles en 1975, que de ahí para acá me recuerdo, solo habían pastores, solo habían siervos de Dios, no había ese montón de títulos que ahora se ponen ellos para menospreciar a los demás. Dijo un líder ahí de una iglesia, y que no es malo mencionar los nombres, porque no tenemos nada en contra de ellos, nosotros los amamos. Nosotros decíamos que ellos regresen a las sendas antiguas, que regresen a la sana doctrina, pero lastimosamente se han desviado detrás de la apostasía. Y ellos, hermano, decía uno de esos pastores, entre comillas, creo que es Guillermo Maldonado, los pastores, dice, porque ellos los menosprecian. Él se viste con vestiduras todas harapientas y todo. Y dice que cómo va a prosperar un pastor humilde que no tiene dinero, dice, a otro hermano si anda vestido humildemente. Los
pastores, dice, solo están para entretener las ovejas, pero que ellos son los encargados de la palabra y de la iluminación de Dios. Ellos son los iluminados, dice él, menospreciando a los pastores humildes de allá de los lugares donde nosotros venimos, de las aldeas. Cuando Dios no hace acepción de personas, para Dios todos somos iguales, y para Dios no existen los títulos, porque el único que se merece toda la honra y que tiene el título más alto es Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? A nosotros nos quedan grandes los títulos. El único título que nos dio el Señor Jesucristo es que dice la palabra de Dios que nosotros somos siervos inútiles. Cuando hagamos lo que dice aquí en la palabra de Dios, hasta ahí nomás, siervos inútiles. Solamente somos trabajadores de Dios. No somos los grandes ungidos, no somos las grandes profetas. Es más, ya no existen los profetas ni los apóstoles en el presente, según la Biblia. El último profeta fue el profeta Juan. Y el último apóstol fue el apóstol Pablo. Y de ahí para acá no existen profetas y apóstoles. Esos que han salido, ellos se han levantado con títulos falsos y a engañar a la gente. Debemos de hablar estas cosas, pero puede hacer que salga un hermanito contemporáneo dentro de la iglesia que tenga más amor que Dios y puede decir, no hermano, no hay que juzgar, Mateo 7:21, usted no los mencione. Puede salir un hermano bien contemporáneo que tiene más amor que Elías. Si viniera Elías, no hubiera tantos profetas falsos, si viniera en estos tiempos. Ya sabe usted cómo era él. Pero ahora ellos hacen lo que les da la gana, hacen los apóstoles, y tienen enredado a medio mundo. Tienen bajo el error a millones de personas. Y lo serio que nosotros no podemos opinar. Tenemos que estarlos quietos sin decir nada, porque juzgar es pecado. Entonces nosotros no podemos decir nada. Por eso es que estamos como estamos y ha crecido, hermano. Ha crecido ese mover de los apóstoles y profetas y los cantantes de la nueva era, que lo que han metido es desórdenes dentro de la iglesia. Porque ellos dicen que Dios lo que quiere es el corazón. Esa es la teoría de ellos. Dios lo que quiere es el corazón y nada más. Usted puede venir a predicar, el hermano Melvin y los que predican aquí, el pastor puede venir a predicar aquí en calzonetas, si Dios lo que quiere es el corazón. Eso es lo que dicen ellos. Y yo he visto pastores predicando en calzonetas y con camisas de tirantes, allá por donde nosotros vivimos. No estamos exagerando. Y eso, hermano, no le agrada a Dios, porque este es un lugar santo. Entonces, eso es lo que han metido, desórdenes y shock y juegos bien extraños, hermano, dentro de la iglesia. Aquel montón de luces aquí en el altar, y ellos salen ahí como grandes magnates cuando prenden las luces y se levanta aquel montón de humo. Eso no existía en los tiempos de Jesús, cuando la gente vivía en santidad. Ya me parece mirar al apóstol Pedro, al apóstol Juan ahí, salir con aquel montón de luces y todo eso. Imagínese usted, hermano, eso de las luces y esos shocks y esos desórdenes y esas bailarinas dentro de la iglesia, es en el mundo que se miraban en las discos, las bailarinas, las palillonas para el 15 de septiembre, y ahora las han metido dentro de la iglesia, que lo que hacen es distorsionar. Y uno se interrumpe, se desconcentra, porque ella levantando los pies y todo, y enseñando las piernas y aquellos movimientos sensuales. Yo una vez en un lugar que se llama San Pedro Sula, visitamos una iglesia porque andábamos buscando una iglesia de santidad, una iglesia que fuera ordenado como Dios manda, y visitamos como 10 iglesias y ya estábamos tirando la toalla porque no encontrábamos una iglesia de sana doctrina, que por fin encontramos una. Y ahí, hermano, aquellos desórdenes que se miraban, y nos íbamos rápido, porque la palabra de Dios dice que hay que apartarse de todo hermano que anda desordenadamente. Pero qué bonito que ustedes tienen sana doctrina. Por eso es que yo estoy aquí, estamos aquí con mi esposa, y nosotros, ¿verdad?, le venimos siguiendo desde hace algunos 3 años, le venimos siguiendo la página que ustedes tienen, viendo las enseñanzas de los hermanos, y a mí me gustó siempre. Entonces, y a su debido tiempo Dios nos trajo a este lugar, porque me gusta cómo trabajan ustedes y bien ordenadito. Vale más, dice la palabra de Dios, que ha quedado un pequeño remanente que sí ha guardado para Dios. Sigan así ordenados, sigan perseverando, sigan en obediencia, porque si suena la trompeta ustedes se van a ir con el Señor. Pero si no quieren obedecer
y se apartan de la verdad para seguir la apostasía, entonces aquí se van a quedar. Gloria sea al Señor. Siguiendo con el tema del peligro de no juzgar, vamos a continuar. Dice la palabra de Dios, el juzgar, no, es un pensamiento que tenemos acá. El juzgar, dice, es una parte indispensable en la vida del cristiano. Juzgar suena como algo pesado, suena, pero ya dijimos cuáles son los derivados. Evaluar, separar, analizar, esos son los derivados de juzgar. Hay que analizar si la doctrina es de Dios o no es de Dios, y con eso no estamos pecando. No vaya a decir usted, no, yo no puedo empezar a evaluar, yo no puedo ver si es de Dios o no es de Dios porque estoy juzgando al siervo. Voy a poner una comparación. Viene un predicador falso aquí a la iglesia, ¿verdad? Maranata de Louisville, Kentucky. Viene un predicador de la nueva era, de esos apóstoles, y viene a que todos pacten y que dé $50,000, dé $1,000 y Dios le va a dar 2,000. Porque eso es lo que hacen ellos. Pasen todos al frente, den su reloj, den su cartera, den sus teléfonos. Así ha sucedido. Yo he visto esas cosas, hermano. No estoy diciendo que usted no va a ofrendar. Usted tiene que apoyar la obra de Dios con sus diezmos y con sus ofrendas. Porque si no es un desobediente ante los ojos de Dios, no al pastor, no a los pastores, sino a Dios. Uno tiene que apoyar la obra porque hay un montón de gastos, hermano, dentro de la obra que hay que suplirlos. Solamente los que están cerca ahí de la obra y los que están bien cerca saben todos los gastos que hay. Entonces uno tiene que ser obediente en eso. Pero cuando no debemos decir, de 1,000 y Dios le va a dar 2,000, no vamos a decir, porque como se los puede dar, no se los da. Entonces allá en los lugares donde nosotros existe bastante eso, porque ellos fueron mal formados. Ellos miraban algunos canales ahí que solo eran de maratónicas. Hay un canal ahí que lo mira bastante allá en nuestros lugares, en nuestros pueblos, que es uno que se llama Enlace, entre comillas. Ese canal, hermano, solo de dinero se predica ahí. Ahí no se habla de santidad, ahí no se habla de orden, ahí no se habla del arrebatamiento. Nunca escuché yo a los que predican ahí hablar del arrebatamiento. Solo de cash, solo de money, solo de eso se habla en ese canal. Solo de dinero se habla, hermano. No se habla de que la iglesia se prepare, de que tiene que vivir en santidad para que pueda volar en el arrebatamiento de la iglesia. De 1,000 y Dios le va a dar 2,000. Y lo peor del caso es que miembros de las iglesias ahí mandaban grandes ofrendas, pactaban con Dios, cuando no se puede pactar con Dios económicamente. Dios no se deja sobornar de nadie. De $1,000 y Dios lo va a sanar del cáncer. Si alguien valiente se atreve a dar $5,000, dice, y tiene que pactar porque tiene que creerlo y tiene que hacer visible el milagro, son disparates. Y la gente pactando, y en las iglesias no ofrendaba pero ni un peso, pero los mandaba para Enlace, aquellas grandes ofrendas. Yo conocí una hermana que va de ahorrar y ahorrar para mandarlo a Enlace, y yo un día le pregunté al pastor, y la hermana aquí es fiel aquí al Señor en la obra, ustedes me están entendiendo. No, nunca ha sido fiel, pero bien que haya grandes cantidades de dinero. Entonces ese dinero va a terminar ahí en Enlace con Satanás, porque es mal usado. Entonces estos hombres, hermanos, nunca han predicado la sana doctrina, si lo que quieren es estar explotando al pueblo de Dios. ¿Cuántos glorifican a Dios? Vamos a continuar. Dice la palabra de Dios, es imposible, dice el estudio, discernir lo que hacía la iglesia de Berea, que eran listos, hermano. Ellos iban al pie de la letra si lo que se estaba predicando era cierto o era mentira. Es imposible discernir, dice, sin juzgar o determinar que está bien o que está malo. Es imposible discernir sin juzgar qué es lo que está bien y qué es lo que está malo. ¿Estaremos haciendo mal nosotros evaluando lo que está bien y lo que está malo? Usted tiene que hacer separación de lo que está malo y de lo que está bueno. Hay que retener lo bueno, dice, y desechar lo malo. Pero en estos predicadores de la nueva era, casi todo está malo, el 90%. Algunos
predicadores de la nueva era, ellos no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Es más, ahí hay un hombre que se llama Dante Gebel. Él se burla del arrebatamiento y es bueno decirlo. No es pecado mencionar los nombres. Yo no encuentro en la Biblia que sea pecado mencionar el nombre de una persona que ande equivocada. Si más bien es más pecado estar ocultando lo que ellos hacen en secreto. Entonces, ¿cómo lo va a saber la gente quiénes son? Dice este predicador falso, él se burla del arrebatamiento y se burla en vivo en una predicación del hermano Gigi Ávila. Y ustedes saben lo que fue el hermano Gigi Ávila. ¿Cuántos se acuerdan del hermano Gigi Ávila? Que ya está en la presencia del Señor. Él se burla y lo remeda. No sé si entienden esa palabra. Se pone a hablar así como hablaba él, remedándolo. Qué gran pecado más grande. Y hay otro ahí también de Guatemala. Ya saben los hermanos de Guatemala quién es el que tiene la iglesia más grande, que ese se burla del Espíritu Santo y se burla de la manera como hizo el milagro el Señor cuando sanó al ciego. Dice que no fue saliva la que le tiró, sino que fue otra cosa más grande, dice que se la tiró. Qué barbaridad, hermano, da pesar al ver estas personas. Yo puedo señalar lo que están haciendo si yo no estoy haciendo lo mismo, pero si yo fuera un falso, yo no puedo juzgarlos. Porque hay que juzgar, dice la palabra, con justo juicio. ¿Cuántos glorifican a Dios? Había una iglesia, vamos a ver. Primera de Corintios 6:1. Gloria sea al Señor. Primera de Corintios 6:1. Dice así la palabra del Señor: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy indigno de juzgar cosas pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de mayor estima en la iglesia. Para vergüenza les digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano contra el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Había un problema ahí, hermano. Habían unos problemas internos ahí en la iglesia de Corinto. Y ellos iban allá afuera, a lo secular, a resolver este litigio entre los incrédulos. Porque que no hay un entendido entre ustedes, un espiritual, que no pueda juzgar estas cosas. ¿Entiende la palabra? Juzgar. Está mandando a juzgar cosas que son dentro de la iglesia. A veces se levantan, hermanos, problemas bien difíciles dentro de la obra. A veces hay desacuerdos y de repente hay unos problemas, pero bien grandes. Hay algunos litigios, hermanos, bien difíciles. Nosotros cuando estábamos pastoreando ahí en Honduras, se nos venían a veces unos momentos bien difíciles, que hay que tener la sabiduría de Dios para resolver esos problemas. Y debe de haber inteligencia, deben de haber hermanos espirituales para que puedan juzgar esas cosas que están sucediendo dentro de la iglesia. No debemos de andar allá afuera resolviendo los problemas con los incrédulos o en los tribunales. Las cosas espirituales aquí se juzgan, aquí se resuelven, se entran en juicio espiritual para resolverlas dentro de la obra. La palabra de Dios nos manda a juzgar las cosas entre los hermanos, los litigios. Y aquí, hermanos, ellos lo estaban haciendo al revés. Ellos iban por otro rumbo y se olvidaban que entre los espirituales y entre los líderes de la iglesia es que se debían de juzgar esas cosas. Hay cosas que deben de ser juzgadas, como entre peleas, entre celos, entre contiendas, que hay que reunir las familias que están enemistadas y entrar en juicio no condenatorio, sino que para evaluar dónde está la situación difícil, cuál es el meollo del asunto y poder resolver todo. ¿Cuántos glorifican a Dios? Vamos a continuar. Estamos poniendo algunos ejemplos de juzgar. Primera de Corintios 5:1, ahí atrás.
Había bastantes problemas en la iglesia de Corinto, y no piense que era una iglesia pequeña. Era una iglesia donde habían bastantes líderes. Entonces, pero también entre más grande es la iglesia, más dificultad hay, más problemas, más cosas difíciles hay dentro de la obra. Primera de Corintios capítulo 5 dice: de cierto se oye que entre vosotros, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y ustedes están envanecidos. ¿No deberían más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos todos en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Mire qué tremendo, hermano. Había un problema bien difícil, hermano, pero bien complicado en la iglesia de Corinto. La fornicación estaba ahí en vivo, ya sabían todos los hermanos, pero se hacían de la vista gorda. O sea, se quedaban todos así porque de seguro habían leído Mateo 7.1. No, cuidadito, esa pareja no me la toquen. No hay que juzgar, dice la Biblia. Mateo 7.1. No, cuidadito, dicen algo, porque no hay que juzgar. Ahí que se estén enemistados los hermanos, ahí que estén en fornicación, ahí que estén en adulterio, que hagan lo que les da la santa gana. Porque no hay que juzgar. Nadie se levantaba a decir nada, todos conformistas, hasta que llegó a oídos del apóstol Pablo, que no hay ninguno, dijo, dentro de la iglesia que no pueda juzgar estas cosas, y todos se quedan ustedes ahí callados. Les quiso dar a entender. Estaba fallando en ese aspecto la iglesia de Corinto. Imagínense, no era una fornicación común y corriente, sino que había un hombre que estaba viviendo con su madrastra. En otras palabras, pecado de incesto. Era tremendo, hermano. No era pequeño lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Y no había ningún líder espiritual que se levantara en el nombre de Jesús, no a condenarlos, sino que a resolver ese problema, a corregirlo, a juzgar ese caso, a sentarse a dialogar con todos los que estaban participando de este acto y empezar, hermano, a resolver ese caso. La iglesia tiene la facultad de juzgar, hermano, las acciones, de sentarse y resolver todo lo que no está bien delante de los ojos de Dios. De resolver, no podemos estar ahí enredados, hermano. La palabra de Dios dice: lo que se desatare aquí en la tierra será desatado en el cielo. Los litigios, los enredijos, los nudos, hermano, y las cosas. Si hay enemistades de una familia en contra de otra, empezar a resolver eso, llevarlo a un juicio de evaluación para resolver todo, y que todos los hermanos estén en armonía y que todos estemos gratos ante los ojos de Dios. ¿Ustedes creen que esta pareja lo que estaban haciendo era grato delante de los ojos de Dios? No era grato delante de los ojos de Dios, aunque para la iglesia sí, porque nadie hacía nada, ningún líder se levantaba, todos se quedaban callados. Hoy se necesita, hermano, que todos estén velando, que hayan líderes, por si hay alguna cosa que no está bien, entre todos la resuelven. No vaya a decir usted, no, así que se quede, no hay que juzgar, porque juzgar es pecado. Hay que juzgar con justo juicio, dice. El espiritual, dice, todo lo juzga, dice la palabra de Dios, pero a él nadie lo juzga. Este pasaje que leímos de Mateo 7.1, el problema de ellos es que ellos juzgaban, pero ellos hacían lo mismo. Entonces así no se puede. Voy a poner un ejemplo. Hay algún hermano de los que está aquí en la iglesia que de repente tiene algún hijo que no es cristiano, solo estoy poniendo un ejemplo. Puede ser que hay un hermano de los que están aquí que tiene algún hijo que no es cristiano y llega bolo, llega borracho, no sé cómo se le dice allá en otros países, o llega ebrio. Y llega borracho a medianoche a tocar la puerta a patadas y a pegarle a todo y a quebrar todos los trastes de la cocina. Y se levanta el padre de familia y le dice: hijo, así sígalo haciendo. De todos modos, es malo juzgar. Usted no puedo juzgarlo. O sea que el padre empieza a corregirlo.
niño, ¿para qué viene así? Aquí no, a mi casa usted no tiene que venir haciendo desórdenes, porque en mi casa yo mando. Usted tiene que estar temprano en la casa. Le prohíbo que vuelva a venir de esa manera, que le diga el padre. Y él le dice, no, hermano, no, papá, usted no me tiene que juzgar a mí porque usted es cristiano. Mateo 7:1. No hay que juzgar a nadie y usted me está juzgando. Así tiene que ser, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que tenemos una paja en el ojo, dice, entonces no podemos ver. Si el padre de familia no es borracho, si es cristiano, tiene que sacarle la paja que tiene infiltrada en el ojo, porque la paja de él es embriaguez, es de desorden que viene a hacer. La Biblia no dice que tiene que dejarlo con la paja en el ojo. Tiene que sacársela espiritualmente en el amor del Señor. Si ve que está fallando un hermano, tiene que corregirlo con piedad. No es que lo va a condenar y lo va a correr y lo va a regañar y todo eso, sino que tiene que sacarle. Hermano, dice la palabra de Dios que en esto usted tiene que cambiar. A través de la palabra le está sacando la paja. No puede dejársela infiltrada. No puede dejarle los caprichos a su hijo, que siga siendo desorden en su casa. Usted tiene que corregirlo. O va a decir, no puedo juzgarlo, yo no lo puedo corregir. No juzguéis. Eso va a decir usted, ¿verdad? Porque ahora se le ha puesto un bozal hacia la gente, un chaleco en la conciencia para que nadie hable nada. Puede suceder lo que suceda dentro de la iglesia. Desórdenes, hermano, un montón de cosas, y nadie puede opinar nada porque puede decir el pastor, quieto ahí, usted no tiene que juzgar a nadie. Cuidadito, toca el ungido de Dios. No estoy diciendo que ustedes hacen eso aquí. Estoy diciendo en el trayectorio de lo que tenemos de vivir nosotros, las cosas que hemos visto. Yo estuve en una iglesia que no se podía, había que tener gran cuidado, hermano, era bien vulnerable hasta para predicar. Hermano, usted va a predicar, pero cuidadito, habla de estas cosas, solo hable del amor de Dios. Solo hable de amemos los unos a los otros y no se vaya a salir. Cuidadito, empieza como a querer exhortar a los hermanos, porque entonces se van a ir de la iglesia. Así estuve en una iglesia yo que tenía que tener gran cuidado. Ahí él quería, más bien querían que darle a uno el mensaje ya trazado de lo que tenía que predicar uno. Así será que Dios quiere. De vez en cuando vamos a predicar del amor de Dios, de cositas bonitas, de que vamos para el cielo y cosas así bien bonitas, y de las calles de oro y que de Dios es amor, pero de vez en cuando, hermano, la palabra viene un poco fuerte y no nos parece mucho. A veces, hermano, la palabra ahí está, ¿verdad?, un poco fuerte, y nosotros a veces solo nos gustan las partes bien bonitas de la palabra de Dios. Algunas partecitas las hacemos escogidas, pero donde nos exhorta, donde nos habla fuerte, porque a los predicadores también nos habla fuerte la palabra de Dios. Hay de los pastores, dice, que están llevando las ovejas por otro lado y no les están predicando la sana doctrina como está escrita en la Biblia. ¿Sabían eso ustedes, hermanos? Yo sé que ya lo saben, que los pastores tienen que darle cuenta a Dios, no de la vida personal de cada hermano, sino que de la doctrina que están predicando. De eso tienen que darle cuenta a los pastores un día a Dios, no de sus cosas personales que vive allá en usted en su vida espiritual, no cómo se desenvuelve, no, porque los pastores miran a los hermanos aquí bien bonito y todo, pero no se dan cuenta cómo viven ustedes en el trabajo, cómo viven en la casa y todo eso. No, es imposible ver todo eso. Ellos solo miran cuando están aquí bien bonitos, así como están ustedes todos aquí, pero van a dar cuenta de la doctrina, de la formación, de la manera de que ellos cómo instruyeron al pueblo, de esas palabras que le dieron, de eso sí van a dar cuenta a los pastores. Es un gran problema. Y aquellos pastores que no quisieron predicar la palabra como está escrita aquí, una X le va a poner el Señor en el lomo. No estoy bromeando cuando digo eso. Y yo no estoy enojado, yo estoy alegre. Esa es mi forma. Se me mira el semblante como serio y todo eso, no, pero yo soy bien alegre. Si se pone a platicar conmigo, hermano, ya por último hasta se va a aburrir, dialogando de las cosas de Dios. Entonces, es cosa seria. Una cosa es estar aquí, una cosa es cuando nos presentemos delante de Dios a rendirle cuentas. Gloria a Dios. ¿Glorifican a Dios? Vamos a continuar. Hablamos de esta iglesia, hermano, que había ahí un pecado, pero terrible. Gloria sea al Señor. Hay otra cosa, hermano, que también Dios ordena que evaluemos. En otras palabras, juzgar como hacía la iglesia de Berea.
que ellos eran bien cautelosos, tenían como espíritu de discernimiento, tenían discernimiento de espíritu, hermano, es uno de los dones que tiene que tenerlo obligatoriamente todo cristiano. Discernimiento de espíritu. Si usted no tiene discernimiento de espíritu, usted está, o sea que le falta algo grande. Que se le quede eso. En los dones del espíritu, ahí está el discernimiento de espíritu. Eso no tiene que faltar en la iglesia. Es donde más se necesita el discernimiento de espíritu, en la iglesia. No digamos en esos grandes pastores y predicadores de la nueva era, que lo que están predicando es pura vanidad, pura herejía y es engañando a la gente. Usted tiene que tener el conocimiento pleno de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Juan 1:10. Gloria al Señor. 2 de Juan 1:10 dice así: bendito sea el Señor para siempre. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le reciban en casa, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Hay que evaluar, hay que juzgar, analizar bien si la doctrina que va a traer ese predicador que lo va a visitar a usted es de Dios, si no, no lo recibe en la casa. Y ahora, hermano, el 90% de la iglesia es más fácil que reciba a un falso que a un predicador de sana doctrina. Hablaba con el hermano yo, Walter, que ahora encontrar un predicador de sana doctrina, eso es lo que más cuesta. Es como que se pierda una aguja en medio de un alfiler en medio de un montón de brosas. Eso es bien difícil encontrar un predicador. Si usted mira las redes sociales, tiene que tener gran cuidado. Hay un montón de herejía, hay un montón de predicadores apóstatas. No digo que no hay predicadores de sana doctrina, sí se encuentran, pero son pocos. Yo tengo como 4 que son los que me gusta escuchar a mí. De ahí, hermano, es bien complicado. Yo no les recomiendo a la iglesia, a los hermanos que estén escuchando predicaciones de los apóstoles y profetas de la nueva era, porque se pueden confundir. Porque hay gente que todavía le está dando la bienvenida a esos predicadores falsos. Tal vez no es que van a llegar en persona a su casa, pero cuando usted prende la televisión o en el celular está viendo las predicaciones, usted le está dando la bienvenida. Está entrando a su vida en el momento que usted lo está viendo. Mejor no lo mire, porque la Biblia se lo prohíbe. No se lo estamos prohibiendo los predicadores, sino que la Escritura. Si alguno viene a ustedes, dice, y no trae esta doctrina, no le reciban. Porque el que le da la bienvenida, dice, participa de sus malas obras. O sea que en otras palabras, hechor y consentidor es pena igual. No hay que ponerse a ver a esos predicadores falsos. ¿Para qué mirarlos? Porque ellos son enemigos de la verdad, son enemigos de Dios. Usted analice lo que están predicando. Si son predicadores de sana doctrina, sí, escuche las predicaciones y vea las predicaciones o los videos de ellos. De lo contrario, no, porque entonces le estamos fallando a Dios. Gloria sea al Señor. No hay que darle la bienvenida. O sea que allá en los lugares donde nosotros hay unos que dicen ellos que son testigos de Jehová, ya todos los conocen. Esos sí son, hermanos, están con frecuencia y sí necean bastante. Esos sí molestan y uno se asoma y solo hace por un ladito la cortina y los mira con unos bolsones, con unos sombreros y así. Ya sabe que son los testigos. Ahí vienen los testigos. Entonces yo un día les abrí la puerta. Voy a ver esto, digo yo, qué es lo que quieren. Pero yo casi no me gusta abrir las puertas a ellos. Y entonces, ¿qué desean ustedes? No, que nosotros, ustedes vienen porque quieren que oremos ahí en el Espíritu y oremos en el nombre de Jesús. Pasen a la sala para que declaremos que ustedes andan ganando almas. No, eso no queremos. Y se fueron rapidito, porque ellos no creen en eso. En orar en el Espíritu y todas esas cosas no creen. Es facilito para que se vayan ellos, porque no tiene que abrirles la puerta que entren a su casa, porque los pueden confundir, porque ellos tienen sus teorías. Todas las doctrinas erróneas tienen su teoría, todas las falsas doctrinas tienen sus cosas, hermano. Y se agarran de medios versículos, así como de solo una frase se agarran para hacer una doctrina. Para hacer una doctrina deben de haber varios versículos que avalen para que esa doctrina sea fundamental y centrada en la palabra de Dios. No podemos agarrar solo un pedacito. Dios es amor. Hay alguien que ha hecho una doctrina de solo esa palabra, Dios es amor,
Pero el otro lado de la moneda, que juego consumidor. No, si Dios es amor, Dios lo que quiere es el corazón y nada más. La hermana puede venir vestida como quiera, los hermanos pueden venir desordenados. Si Dios lo que quiere es el corazón, eso es lo que se está predicando ahora. Pero nosotros, hermanos, que entendemos la palabra de Dios, sabemos que Dios quiere que nosotros andemos ordenados las tres áreas: espíritu, alma y cuerpo, dice Primera de Tesalonicenses 5:27. El espíritu, el alma y el cuerpo. El cuerpo, hermano, es el vehículo del alma. Y ahí, hermano, lleva una gran función. No podemos andarlo descuidados. Los hermanos deben de andar bien vestiditos. No van a venir aquí con pantaloncitos, pero bien apretados aquí al altar o aquí a la iglesia, porque sabemos que somos varones con modas deshonestas, porque eso no le agrada a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hablando, ¿verdad?, de estas cosas, hermanos, es bien importante que ustedes sepan. Dice el estudio, ya vamos a terminar con esto. Hemos sido llamados a defender la sana doctrina, y eso es lo que no se hace ahora. La palabra de Dios nos llama a defender la sana doctrina. Dice que la palabra de Dios que es necesario que nos levantemos, dice, a defender, dice, la palabra de Dios que un día nos fue dada. Que hay un versículo de la palabra de Dios que dice, habla de defender la palabra de Dios. Se me olvida, ¿cómo se llama? El versículo. Dice, es necesario, dice, que nos levantemos, dice, ardientemente, dice, a defender, en otras palabras, la sana doctrina que el Señor Jesucristo dejó. Y ahora, hermano, ya no se defiende. Los predicadores, hermano, hacen lo que les da la santa gana, los falsos, y nosotros no nos quedamos de observadores, y a veces empezamos como a querernos, ¿cómo le digo? Estamos ahí que casi nos están ganando ellos. Nos están como convenciendo, porque nosotros no leemos la escritura, como dijo el pastor. Hay que leer la palabra de Dios. Usted tiene que leer, hermano, la palabra de Dios, empaparse la palabra de Dios para que no sea engañado, porque dice la palabra de Dios que es posible hasta los escogidos. O sea que hasta la iglesia puede llegar a ser engañada. Sí, entonces Judas 3, busquémoslo, hermano, para que mire. Gracias, hermano. Judas 3. Gloria sea al Señor para siempre. A su nombre. Judas capítulo 3. Capítulo 1. Ya le estaba dando más capítulos yo. Sí, eso se lo pongo yo, dijo Marino. Judas capítulo 1 y versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra comunión común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendamos, dice, ardientemente, en otras palabras, con fuerza. O sea que del corazón, algo que lo hagamos, hermano, no es pecado. Contender, pero espiritualmente, con la palabra. No a pelear con un testigo, no a pelear con un católico, porque ellos tienen su propia teoría y lo último que tienen cuando ya se dan por vencidos, porque por más que se les explique no entienden. No, ahí nací yo, ahí voy a crecer y ahí me voy a morir. Esas son las últimas palabras. Aunque usted le hable que la idolatría es pecado y que ese montón de cosas y todo eso, ellos no entienden. Ellos toman así algunos pequeños segmentos, solo toman un pequeñito pasaje. Todas las doctrinas que tienen ellos solo son tomadas de un pequeño pasajito pequeño, pero no hay más contexto, no hay versículos de todos los, ¿cómo se llama? Lo que tienen ellos ahí. Entonces hay que contender, dice, ardientemente, o sea, defender la sana doctrina. Los predicadores del ayer, hermano, esos predicaban, ellos defendían la sana doctrina. Pedro defendía la sana doctrina. El apóstol Pablo defendía la sana doctrina de los falsos. Todos ellos se levantaron para defender. No digamos en el Viejo Testamento cómo se defendía Jehová de los ejércitos de la idolatría, sino mire a Elías,
cómo contendió ardientemente y más bien degolló a los 450 profetas de Baal. Era tremendo el ministerio de Elías. Ahora, hermano, ya no, ¿verdad? Ya no es así, porque ya no se puede matar a nadie. Gloria sea al Señor. Dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Con eso vamos a terminar. El 90% de la iglesia está metida en doctrinas de demonios, en doctrina de la apostasía, de la nueva era, hermano. ¿Cómo se ha metido eso? Pero ha agarrado una fuerza pero enorme, pero terrible lo que se está viendo. Ahí se miran unos moveres, hermano, pero exagerados, los desórdenes que se miran. Ahí, hermano, es tremendo. O sea que da hasta escalofrío todo lo que se mira ahí, hermano. Y algunos hermanos predicadores que ellos empezaron en la sana doctrina. Yo recuerdo algunos predicadores como Luis Palau, Marco Witt, que ellos empezaron, Alberto Motesi, ellos empezaron en la sana doctrina. Pero no, ahora Alberto Motesi con una espada que parece templario, anda ungiendo hacia otro siervo y le pone la espada en el pecho, y yo te unjo con la espada de los templarios. O no sé qué es lo que le dicen. Pero ahí le pone una espada que andaban los mosqueteros, o no sé qué. Desórdenes, hermano, feo que se mira. Marco Witt ahí, hermano, contando chistes ahí enfrente. Cuando ese hombre grabó los primeros volúmenes, mi respeto, se sentía la presencia de Dios, hermano, con esos coros bien bonitos. Un adorador, te exaltamos, aquellos himnos bien bonitos de Marco Witt. Pero ahora ya los amigos bailando ahí rumba y bailando ahí en el altar con aquel montón de luces y copiando música celular de los artistas seculares. Tienen pistas de música mundana ya. Y ya no se puede, hermano, estar nosotros, hermano, poniéndolos, o sea, nosotros exponiéndolos del lado de él, como apoyando estas cosas. Si hay gente escuchando música nueva de ellos y de todos esos desórdenes, hermano, que yo hablaba con los hermanos de Clarksville, que qué bonito, hermano, como canta la iglesia, ¿verdad? Asamblea de Dios. Acá yo no sabía que se cantaba cantos del ayer, música espiritual, y que todavía, ¿verdad?, se cantan cantos de los himnarios, y qué bonitos son himnos bien espirituales. Pero ahora la música que ha salido es música sin sabor, en toda la alabanza, hermano. Si usted escucha algunos cantos de Marcela Gándara, de Tercer Cielo, de Jesús Adrián Romero, no digo que toda la música, los primeros volúmenes de Jesús Adrián Romero eran espirituales. Ahora esa música de ellos, hermano, en toda la canción no se escucha la palabra Espíritu Santo, no se escucha la palabra el cielo, la sangre de Cristo. No sé por qué no menciona, dice la palabra de Dios que hay que alabar a Dios con cánticos espirituales. Y si usted analiza bien la música de ellos, y si está escuchando la música de ellos, usted también tiene problemas. Y de repente uno se puede meter como a problemas, hermano, y se puede meter como en el callejón de su vida, porque de repente estos artistas como que son grandes íconos de algunas personas. Ellos los tienen como grandes, son grandes fans de Marcela Gándara, que no es espiritual. Esa gente cobra un dineral, hermano, pero exagerado, por ir a cantar allá a Honduras. Pero exagerado, hermano, más de $50,000. Le ponen precio, hermano, a un bagazo, a música que no tiene nada de sentido, que no alaba el nombre de Dios. Y lo que más atrapan ellos son los jóvenes. Es necesario que los jóvenes escuchen música de Dios, música espiritual, que alabe y glorifique el nombre de Cristo. Dice Jesús Adrián Romero, hermano, que es un ícono de la música romántica, porque ahora en la iglesia hay música romántica. Jesús Adrián Romero es uno de los íconos de la música romántica. Dice que la iglesia debería de celebrar la fiesta de Halloween, dice. Abiertamente lo dice. Yo tengo unos videos en una página que tengo en el YouTube. Yo tengo unos videos ahí desde todo lo falso. La iglesia debería de celebrarlo, dice. No que se pone a criticar, dice, y se pone en contra de la fiesta de Halloween, dice. Imagínense. Estos cantantes, hermanos, de la nueva era, es lo que han metido ese montón de paganismo dentro de la iglesia. Es lo que han metido para que las hermanas y los hermanos anden todos desordenados vestidos.
y esa música rara la han metido. Ellos son los que han contaminado la obra del Señor con ese montón de moveres, porque en los años 80, 70, hasta los 90 y algo todavía no se miraban estas cosas. Ojalá que Dios, hermano, nos mantenga en la sana doctrina, y nosotros con autoridad podemos señalar estas cosas, porque no las estamos haciendo nosotros. Porque si yo fuera un apóstata, fuera un desordenado, entonces yo no puedo juzgar, como dice Mateo. Tengo que hacerlo con justo juicio, pero como yo no soy apóstata, ni soy de la nueva era, yo puedo predicar en contra de eso. ¿Cuántos glorifican a Dios? Bendito. Entonces, déselo fuerte para el Señor. Entonces, cuando usted no está haciendo lo mismo que está haciendo la otra persona, entonces usted puede señalar y juzgar esa actuación. No estamos haciendo un juicio condenatorio. Yo no vengo a juzgar el alma de ellos, ni el corazón, ni la persona, porque solamente Dios puede juzgar esa. Pero las actuaciones de ellos, porque se están metiendo con la doctrina de Dios, sí puedo juzgarlas con la palabra de Dios. Que eso no está bien, que eso está malo, eso sí podemos señalarlo nosotros. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, hermano, vamos a orar en esta preciosa tarde, en esta preciosa día que Dios nos ha dado. Padre Santo que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor amado, por este tiempo, por este momento tan especial que tú nos has regalado, de poder estar aquí juntamente con mis hermanos, conociéndole, Padre, algunos que no conocemos. Somos una sola familia en Cristo Jesús. Somos un remanente que se ha guardado en la sana doctrina. Somos un remanente que se ha levantado, Señor, para predicar la sana doctrina, para predicar las buenas nuevas de salvación. Bendice este pueblo que se congrega aquí. Bendice la familia pastoral, bendice a nuestros pastores, Señor, aquí en este lugar, para que ellos sigan adelante predicando tu palabra. Bendícelos poderosamente, bendice sus hogares, bendice su casa, Padre, allí donde ellos viven, guárdalos, Padre. Ellos son tus siervos, para que ellos tengan fuerza cada día de pregonar las buenas nuevas de salvación. Y así todos los líderes de esta iglesia, todos los hermanos, sean bendecidos en el nombre del Señor, que no se aparten de tu camino, sino que sigan cada día, Padre, escudriñando la palabra, que tengan discernimiento de espíritu, para que puedan entender cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Muchas gracias por todo, Señor amado. Te damos gracias por todo, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Y así